Una de las formas que nosotros miramos la palabra de Dios es que algunas cosas ya se han cumplido del libro de Apocalipsis. Algunas se cumplirán, pero ya estamos viviendo la promesa de lo que la palabra de Dios habla. Y Apocalipsis capítulo 12 está hablando acerca de un acontecimiento final. En el versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado. ¿Qué ha sido? ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y dice la palabra: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que la palabra de Dios está hablando acerca de que ellos tuvieron victoria, y se está refiriendo a la iglesia, al pueblo de Dios. Se está refiriendo acerca de una victoria que ellos consiguieron y que obtuvieron, y que en algún momento nosotros miramos en toda la palabra como si nosotros fuéramos los que estuviéramos luchando en contra de las potestades del diablo. Pero la palabra de Dios nos abre un panorama de una revelación del cielo, y está diciendo Dios: y ellos le vencieron gracias a la sangre del Cordero y por su testimonio. Hay otra versión, de una manera traducida casi palabra por palabra, que es esta. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre y de testificar lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos. Entonces está hablando acerca de que en algún momento la palabra de Dios ha tenido efecto en nuestras vidas, pero no ha tenido tanto efecto sino porque lo que hemos creído de parte de Dios. Y hemos entendido que si Dios está diciendo algo acerca de nosotros y lo creemos, tiene poder. Si nosotros hemos oído la palabra de Dios y creemos la palabra de Dios, de lo que Dios dice de nosotros, es cuando tiene poder. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros, la iglesia, ha vencido sobre las tinieblas, sobre el poder del diablo, por la sangre del Cordero. En Apocalipsis capítulo 12, nosotros vemos algo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 12. Les está dando una instrucción después de todo lo que ha venido. Pero está diciendo que pasará aquella noche, dice en el versículo 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Está diciendo, instruyendo Dios a su pueblo, y está diciendo: va a venir la muerte sobre todo Egipto, pero el pueblo de Israel, mi pueblo,
tomará la sangre del cordero que matare, como aquel que va a tomar sin defecto, y tomará la sangre y entonces la pondrá sobre los dinteles de las puertas. Y cuando pase y vea la sangre que está ahí, entonces me seguiré, porque entonces sabrán que en esa casa hay un pacto conmigo. Y entonces no tocaré con plaga esa casa. Cuando nosotros miramos que la palabra de Dios nos está diciendo que la sangre de Jesucristo tiene el poder sobre nuestras vidas y que de una forma simbólica está hablando de un pacto, de que en algún momento nuestra vida ha sido lavada y comprada por la sangre de Jesucristo, y que la palabra de Dios está hablando acerca de que nada puede tocar tu vida mientras la sangre del Cordero esté sobre tu casa. Entonces, el efecto que en algún momento nosotros tenemos no es porque podamos decir, como mucha gente, la sangre de Cristo tiene poder. Hay mucha gente, me cubro con la sangre de Cristo. Y con eso piensan que en algún momento ya, y lo tienes así como un rezo, ¿no? Así como que ves al chamuco y ¡ay, la sangre de Cristo! Ves algo y ¡ay, la sangre! Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Sabes una cosa que no has entendido? La sangre de Cristo no te la puedes quitar y luego poner. La sangre de Cristo está en tu vida para siempre. ¿Quién nos enseñó eso de me cubro con la sangre de Cristo? Tu pastor. ¿De qué iglesia vienes, hermano? Entonces, ¿sabes una cosa? Que un día tú creíste en Jesús. ¿Cuántos de aquí han creído en Jesús? ¿Cuántos en algún momento le dijeron, Señor, que tu sangre me limpie de todo pecado y de toda maldad? Ahora, cuando tú dijiste eso, la sangre de Jesús está permanente en tu vida. ¿Lo crees o no? Entonces la palabra de Dios está diciendo que lo que tú has recibido fue ahí en la cruz. Una persona que le estábamos compartiendo en la semana pasada me decía, uy, pero la sangre de Cristo ya pasaron casi 2000 años, ya no tiene poder. ¿Cómo de que no tiene poder? La sangre de Cristo tiene poder ahora. Porque fue derramada ya, pero tiene efecto y es vigente hasta el día de hoy. Si en algún momento tú dices, creo que Jesús me limpió de todos mis pecados y de toda maldad, hermano, eso es lo que nos hace libres. La palabra de Dios nos habla en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Está diciendo el Señor acerca de qué sucedió cuando nosotros fuimos limpiados. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado y de toda maldad. La palabra está diciendo que la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. ¿Sabes qué ocurrió cuando tú fuiste lavado con la sangre de Jesús? Fueron perdonados todos tus pecados. Todos tus pecados. Entonces, ¿qué sucedió con tu vida? Que tú fuiste limpio y puro delante de Dios. Y ahora tenemos acceso delante de Dios. Y no solamente acceso, sino que somos hijos de Dios. ¿Te imaginas ese poder? ¿Te imaginas en qué nivel nosotros estamos como hijos de Dios? Entonces la palabra nos habla acerca de que la sangre de Cristo ha sido algo que nos ha lavado, que nos ha limpiado y que está sobre nosotros. Entonces, en algún momento nosotros tenemos que entender que la gente ha hablado acerca de muchas cosas. Mi esposa decía hoy en la mañana, nosotros tenemos unos vecinos que son santeros. Y ¿sabes una cosa? Que en algún momento nosotros estamos, ay, son santeros, ay, ¿qué va a pasar? Ay, pobrecitos de nosotros. No, nuestra casa, nuestros hijos, todas nuestras cosas están cubiertos por la sangre del Cordero. El diablo no puede tocar, el diablo no puede tocar nuestras vidas, el diablo no puede hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Jesús está sobre nosotros. Así como en aquel tiempo la sangre del Cordero era algo que estaba diciendo, aquí no puede tocar la muerte,
pero sobre todos los demás, sobre todos los lugares puede destruir, puede traer mortandad, puede traer pobreza, puede traer escasez, puede traer todas las cosas. Pero en esta casa hay un pacto con Dios, no puede ser tocado. Y tú y yo tenemos que entender eso. No necesitamos andar diciendo, ay, que la sangre de Cristo me cubra. No, eso ya está en tu vida. Entonces, si eso está en tu vida, la palabra de Dios dice, y ellos vencieron a la sangre. Gracias a la sangre del Cordero de Dios, hemos vencido. Lo que produjo que nosotros pudiéramos haber vencido al enemigo y todas las tinieblas fueran derribadas, hermanos, fue lo que nosotros hemos creído de parte de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2. Versículo 13 y 14. ¿Qué pasó en la cruz? Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Toda obra de Satanás, toda obra de demonios fue destruida. Toda la obra de Satanás que estaba en contra de nosotros fue destruida. ¿A causa de qué? De la sangre. Cuando tú puedes entender que la sangre del Cordero de Dios está en tu vida, tú puedes vivir en paz. Tú puedes saber que no hay ni demonio, no hay obra satánica, no hay obra que en algún momento se pueda levantar en contra de tu vida, porque la sangre del Cordero está en ti. Pues ¿cuántas veces nosotros hemos estado pensando que el enemigo puede derribarnos y destruirnos por lo que en algún momento, gracias, perdón, hago un anuncio, hay agua para todos los que cantaron, ahí un hermano donó aguas, así que pueden tomar los que cantaron, los del coro, van a decir los de atrás, yo también canté, pastor. Pero algo de lo cual nosotros tenemos que entender, se acabó el poder del diablo. No importa que en algún momento las personas quieran hacerte algún daño en contra tuya, tú tienes que entender que la sangre del Cordero está en tu vida. Y eso está permanente. El diablo no tiene ningún poder sobre ti. Ya fue vencido, ya fue despojado, ya Satanás fue quitado. Entonces, en algún momento tienes que entender que el enemigo nada puede en contra tuyo. ¿Cuándo tiene poder? Cuando tú se lo das. ¿Cuándo el enemigo tiene ventaja sobre mi vida? Cuando tú no has entendido esto. El diablo se burla de la gente que no entiende esto. Y entonces, muchas veces nosotros estamos preocupados porque, ay, que me apareció esto en mi casa, o que se mueve esto en mi casa, o que oí ruidos en mi casa, y que están ahí constantemente teniendo temores. ¿Sabes una cosa? Tú tienes poder y autoridad para echar todo eso fuera, no tiene por qué estar ahí. Entonces, ¿quién le ha dado autoridad? Muchas veces nosotros. Muchas veces nosotros. Pero Satanás, todos sus demonios fueron derribados y vencidos. Así que eso que te da, que en algún momento tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedor. Pero la otra parte que es importante que tú y yo podamos entender es lo que está diciendo la palabra. Y ellos vencieron gracias al testimonio. Y la palabra testimonio quiere decir lo que tú estás hablando y lo que tú estás declarando, lo que tú estás diciendo de lo que dice Dios. El testimonio es lo que tú has entendido de la palabra de Dios. Entonces, cuando muchas veces tú estás hablando palabras contrarias a lo que la palabra de Dios dice,
El enemigo muchas veces va a ocupar eso para dominar tu vida. ¿Cuánta gente en algún momento pasa por un problema y dice, ay, no sé qué me pasa, pero como que me estoy deprimiendo? ¿Sabes que el diablo va a ocupar esa palabra? ¿Por qué? Porque tú lo estás diciendo. Tú lo estás diciendo. Que tú te sientes deprimido y el diablo va a ocupar eso, porque tú no has creído que la paz de Dios está sobre tu vida. Entonces, en algún momento, ¿qué va a pasar? Va a suceder que te va a absorber. Algo que nosotros mirábamos es lo que en algún momento algunos médicos han hablado. Y a veces parece que exageran algunos médicos, pero algunos han escrito que muchas veces las enfermedades, el 90% son psicosomáticas. Y tú dices, no, sí. ¿Te puedes imaginar que en algún momento tú puedes producir enfermedad para tu cuerpo? Que la enfermedad empezó aquí. Porque tú oíste algo o alguna enfermedad y en algún momento empezaste a pensar que te iba a pasar a ti. Hay muchas personas que en algún momento oyeron y dijeron, si tu padre tuvo esta enfermedad, entonces tú también la vas a tener. Y empezaste así como que, yo voy a tener esa enfermedad, yo también la voy a tener, yo también. ¿Y sabes qué pasó? La tuviste. Pero cuando tú entiendes la palabra y cuando Dios está diciendo, ninguna plaga que tocó a Egipto les tocará a ustedes, si la sangre del Cordero está ahí. Isaías capítulo 53 está hablando acerca del efecto poderoso que tuvo la sangre y que tiene la sangre. En el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, está hablando de Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿qué sucedió? Y por su llaga fuimos curados. Por su llaga fuiste curado. Por la sangre del Cordero tú fuiste curado. Por la sangre de Jesús. ¿Qué ocurrió cuando la sangre fue derramada? Yo fui liberado y fui sanado. ¿Cuántas personas hemos escuchado aquí en la iglesia que fueron sanados y fueron liberados? ¿Por qué? Porque en algún momento creyeron a la palabra. Gente que tiene enfermedad o que tuvo enfermedades en etapa terminal han sido levantadas por el poder de Dios, por la sangre del Cordero, cuando le han creído. Nuestras vidas han sido cambiadas por la sangre del Cordero. ¿Cómo te explicas que alguna persona pueda estar en algún momento haciendo una oración diciendo, Señor, creo que tú moriste por mí ahí en la cruz y que tú derramaste tu sangre para perdonar mis pecados? Y se oró por ella y de repente dicen, no sé qué me pasó, no sé qué sucedió, pero me siento libre. Ya no quiero drogarme, ya no quiero alcoholizarme, ya no quiero hacer lo que antes hacía. Y dices, una simple oración, porque es por fe, porque es por fe. Entonces lo que tú has recibido, lo que tú has creído, entonces tienes que hablarlo, tienes que testificarle, tienes que decirle a la gente, fíjate que yo era bien chismoso y bien chismosa, pero Cristo me cambió. Y ahora nomás chismeo de Cristo, ¿no? Pero ya no chismeas de la gente, ya no hablas mal de la gente, hablas de lo que Dios hizo. Ese es el testimonio que la gente puede estar escuchando de lo que tú has creído, de lo que Dios hizo. ¿Cómo es que suceden las cosas sobrenaturales en la vida? Cuando tú puedes entender, yo soy hijo de Dios por la sangre de Jesús. Eso ocasionó que soy hijo de Dios. Y entonces empiezan a ocurrir cosas y locuras
sobrenaturales para nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque legalmente el diablo no tiene poder sobre nuestra vida. Había una acta que el diablo tenía así. El diablo decía: eres pecador, tú hiciste esto, entonces mereces esto. Tú hiciste esto, bueno, mereces esto. Tú eres adúltero, entonces mereces esto. Tú eres fornicario, entonces mereces esto. Tú decías mentiras, entonces mereces esto. Tú eres ratero, mereces esto. Tú fuiste chismoso, mereces esto. Tú andabas de pornográfico, mereces esto. Tú, y tenía un acta así como que, ¡hey! ¿Te acuerdas lo que hiciste? Y tú cuando veías así como, tú eres pobre porque tú has pecado. A ti te pasan todas esas cosas porque, mira, tengo derecho legal sobre tu vida. Aquí dice que me perteneces. Entonces, ¿qué hacías con un acta de decretos que decía maldición, juicio, pobreza, enfermedad? Todo eso está sobre tu vida. Y tú hasta decías, pues sí, amén. Pero ¿sabes lo que pasó? La palabra de Dios dice que cuando Jesús murió, entonces fue quitada esa acta de decreto y fue rota. Ya no la tienes, ya fuiste perdonado, fuiste libre. Tienes acceso a la bendición de Dios. Tienes acceso a ser bendito en la ciudad o bendito en el campo, bendito en Nesa, bendito en Chimalhuacán, bendito en San Vicente, bendito en el centro, bendito en Colima, bendito donde quiera que tú estás. La palabra dice, Él es bendito. ¿Eh? Eres bendito. Soy bendito. Ahora, ¿qué pasa cuando en algún momento dices, yo soy hijo de Dios y le creo? Nos decía una hermana, ven, Adriana, ¿qué te pasó? Cada cosa que te pasa. Porque es hija de Dios, ¿no? Pero creo yo que Dios es así. Bueno, buenas tardes. Hace 8 días, si recuerdan, Moni nos dijo que nos pusiéramos a orar si teníamos alguna necesidad. Entonces, pues yo tenía una muy grande que apenas empezaba yo a trabajar, no tenía yo dinero para solventar los útiles de los niños. Entonces yo decía, Señor, pues son tus hijos, tú sabes la necesidad que tengo ahorita con ellos y pues yo pongo esa necesidad en tus manos. Oré por ello. Mónica dijo que íbamos a dar testimonio hoy de lo que Dios iba a hacer. Cuando yo salí de aquí, llegué a la casa, recibo un mensaje en el celular que dice, ya te deposité. Y yo así como que, ¿quién, no? Entonces regresó, ¿quién eres, no? Tiene mucho tiempo que el papá de mis hijos no aporta 0 pesos, que ni lo vemos. Entonces él me dice, pues soy Israel, ¿no? Se llama su papá. Te deposité para ver, ¿para qué te sirve, no? De los niños. Y yo todavía, yo no le creía a él, ¿no? Yo decía, pero si está ahí es porque Dios lo puso, Dios le puso en su corazón. Mándala a mis hijos porque necesitan, ¿no? Voy al banco y efectivamente, yo dije, pues lo que sea, bendito sea Dios. Fui al banco, justamente es la cantidad exacta que yo gasté en útiles, en mochila, para mis hijos. Gloria a Dios. Si tú y yo tenemos este acceso, es porque la sangre del Cordero de Dios está sobre nosotros. En algún momento, muchas cosas no han ocurrido. ¿Sabes por qué? Porque tus conceptos son, no los merezco, Dios no me escucha, Dios no me oye, soy pecador. Es lo que Dios está escuchando y en algún momento, ¿sabes una cosa? Tienes derecho legal a la bendición de Dios. Fue dada para ti. Si el enemigo fue derribado y fue destruido, si el que en algún momento tenía el dominio de la pobreza, el dominio de la angustia, el dominio de la enfermedad, y fue quitado su poder, y dice la palabra, y ellos han vencido gracias a la sangre del Cordero. La sangre del Cordero de Dios está sobre nosotros. Y a lo que yo puedo testificar de lo que Dios ha hecho por mí,
si tú puedes hablar esto, si tú puedes testificar de lo que Dios ha dicho en tu vida, ha hecho en tu vida, entonces es una realidad para ti. Pero ¿cuántas veces nosotros, en vez de testificar, nos callamos? He escuchado y en algunas ocasiones me he reunido con algunos hermanos que andan en la política. Y hay gente en la política que me dice, fíjate que yo soy cristiano, pero no les digo a la gente porque ya ves cómo agarran. ¿Sabes qué? Y luego piensan llegar a un nivel más grande. ¿Sabes qué pasa? Nunca llegan a ese lugar. Pero cuando hay gente que dice, yo soy cristiano, ¿sabes? Dios se mueve con esas personas que dicen, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios y Dios me ha puesto en este lugar. Es la gente que Dios la lleva hasta arriba. A la gente que no se avergüenza de testificar y de hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Lo crees? Hay gente que ha recibido milagros de parte de Dios financieros y de repente dice, no los digo porque luego me piden prestado. Pues se te va a acabar, cuate. Testifica que tu Dios es grande y poderoso y que te ha ayudado y que ha suplido tus necesidades. Tienes que testificar del poder y de la grandeza de tu Dios. Si tú no hablas, si tú no dices las cosas grandes que Dios ha hecho contigo, ¿quién las va a hablar? En algún momento Nabucodonosor dijo, es necesario que yo testifique de las cosas grandes y poderosas que Dios ha hecho conmigo, el Dios de los cielos. Fíjese, un hombre que no era ni hijo de Dios, dice, tengo que hablar, tengo que testificar de lo que Dios ha hecho conmigo, así como que lo tengo que hacer. Y hay gente que de repente, Dios no ha hecho conmigo nada. Pero de los que testifican, de los que le creen a Dios, Dios se mueve poderosamente con ellos. Así que tienes que hablar de lo que Dios hizo contigo. Tienes que hablar de lo que Dios está haciendo contigo. Tienes que testificar. Aunque la gente pueda decir que está loca o que estás loco, tú tienes que decirlo porque Dios es real en nuestra vida. Para mucha gente puede decir, oye, en algún momento, ¿cómo crees que tú eres especial y que eres hijo de Dios y que eres amado y que el diablo no puede tocarte? ¿Por qué andas diciendo eso? Porque eso está escrito en la palabra. Y algunas personas han hablado que eso es vanagloria, pero eso es la realidad. ¿No es cierto? Esa es la realidad, esa es la verdad. ¿Por qué en algún momento vas a ocultar lo que ha sucedido contigo? Tienes que hablarlo y decirle a la gente, mira, yo vivo bien porque tengo un Dios que me ama y ha cuidado de mí. Oye, ¿cómo le hiciste? La gente pregunta, oye, ¿cómo le estás haciendo? ¿Cómo le haces? Dios está con nosotros. Nosotros estamos preparando el evento, no sé si tengas la imagen, Jonathan. Estamos preparando el evento de Revolución, se llama. Y estamos, ahí está. Es lo que estamos preparando. Y estamos hablando de que viene una revolución. Y estamos hablando de lo que Dios está haciendo, no de lo que va a hacer, sino de lo que Dios está haciendo en medio de esta iglesia. Viene el pastor Richard, viene Leonel García y estará con nosotros. Y es como un momento como de apertura de lo que Dios ya está haciendo. Pero si los reconoce o no los reconoce. Medio, ¿verdad? Ya vio los anfitriones, son dos revolucionarios que están ahí, ¿verdad? No se alcanzan a ver, pero cuando salga la publicidad usted los va a poder ver mejor. Pero estamos hablando de gente que está haciendo una revolución. Y estamos hablando de la iglesia de aquí, de este lugar. Entonces estamos creyendo que tú eres un revolucionario. ¿Lo crees o no? Algo que Dios hablaba. ¿Dónde está Anita? Ven, algo que Dios le había dicho a Anita hoy en este día, en medio de la adoración y el mover de Dios.
Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Le comento al pastor que yo veía un horno encendido y yo veía ahí oro a esas altas temperaturas, como el oro estaba allí en ese horno, y el Señor me decía: generación de impacto es esta, porque yo he derramado de mi Espíritu Santo sobre de ti y tú has recibido porque has creído. Por cuanto has creído y no me has desechado, dice el Señor, tú verás mi gloria, mi poder, porque yo soy Dios grande y poderoso, dice el Señor. Abre tu boca y verás mi poder que saldrá de ti, dice el Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Lo creemos, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor. Una generación de impacto, una generación que le ha creído a Dios, por cuanto le hemos creído a Él. Entonces, el que tú puedas creer lo que la palabra de Dios dice de ti, entonces te da derecho a que en algún momento los cielos estén abiertos sobre tu vida y que Dios pueda proveer recursos sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre la iglesia, del plan y el propósito que Dios tiene para contigo. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús tiene poder sobre mí. La sangre de Jesucristo tiene poder sobre tu vida. ¿Y eso qué? Y eso me da poder legal de ser hijo de Dios. Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Dice en el versículo 4, está hablando acerca de unos jinetes que están cabalgando sobre la tierra y que están trayendo enfermedad, muerte, pestes, todo lo que Mateo 24 está hablando. Pero en el capítulo 4 dice: salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando la palabra de Dios está hablando del aceite, se está refiriendo a la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando está hablando acerca del vino, se está refiriendo al pueblo de Dios que está bajo un pacto. Cuando Jesús tomó en aquel día la última cena, tomó la copa y dijo: este vino es un símbolo de mi sangre. Y entonces nosotros entendemos que toda la gente que está bajo un pacto, lavada y comprada por la sangre del Cordero de Dios, entendemos que Satanás y toda la obra demoníaca que pueda moverse en los últimos tiempos, todo espíritu de pobreza que puede estar caminando, todo espíritu de muerte puede estar caminando sobre toda la tierra, pero hay una orden, igual que en aquel día de Éxodo. Hay una orden sobre: puedes tocar todo lo que puedas tocar, pero no me dañes ni el vino ni el aceite. No me los puedes tocar. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué no te puede tocar? ¿Sabes por qué tú no puedes ser tocado? Porque la sangre del Cordero está en tu vida. Puede tocar todo. Así que tú no te preocupes porque el dólar está más caro, que el AI está subiendo, que... Tú no te preocupes. Tú tienes un Dios poderoso que te va a proveer todas tus necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Mi Dios es grande y poderoso. Tu Dios es grande y poderoso y moverá cualquier puerta y abrirá todas las puertas para que tú seas bendecido cuando tú le has creído a Dios.
Solamente tienes que entenderlo y comprender cuál es tu postura. Si verdaderamente la sangre del Cordero está en tu vida o no está en tu vida. Porque eso ha hecho la diferencia en la vida. Lo que hace diferente, hermanos, en todo este proceso es si la sangre de Jesús está en tu vida o no. Si tú fuiste perdonado todos tus pecados por la sangre de Jesús, si tú fuiste limpiado por la sangre de Jesús, entonces el diablo ya no tiene ningún poder sobre tu vida. Si tú has creído esto, tú debes entender que el diablo nada tiene contigo. Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene conmigo. No tiene fuerzas, no tiene poder, no tiene autoridad sobre tu vida. El diablo no tiene poder sobre tu casa, no tiene poder sobre la vida de los que han entendido lo que Dios ha dicho. Por eso, si tú has sido lavado y estás testificando de lo que Dios dice de ti, en algún momento el diablo fue derribado con todas sus artimañas. El acusador y el engañador ha sido derribado. Entonces, tú tienes que entender, nada tiene conmigo. Amén. Ponte de pie. No cierres tus ojos, pero declara esto. Levanta tu mano derecha y di, la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Soy hijo de Dios, porque Jesús murió por mí, tomó mis pecados y tomó mi lugar. Ahora soy hijo de Dios. Ninguna obra de Satanás puede tocar mi vida, porque la sangre de Cristo está sobre mí. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. No hay poder, no hay hechicería más grande que el poder de mi Padre, porque la sangre de Jesús está sobre mi vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Si tú lo crees, en algún momento tendrá que suceder esto. Dios ha guardado tu vida y está contigo, porque tú has creído a la palabra de Dios. Testifica de lo que Dios hizo contigo. ¿De acuerdo? Testifica.